¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias, como ya es costumbre, por acompañarnos en las tardes del Canal Capital. Son las 5:01 de la tarde de este miércoles y hoy los invitamos a conversar sobre un tema que estoy seguro desvela a más de uno: los trastornos del sueño. Cada día en el mundo son más las personas que sufren dificultades para conciliar el sueño. ¿Qué síntomas se presentan cuando se padece de algún trastorno del sueño? ¿Cuál es la causa de los trastornos del sueño? ¿Cómo es diagnosticado el trastorno del sueño? ¿No dormir bien puede generar enfermedades? ¿Qué tipos de trastornos del sueño existen? ¿Qué tratamientos existen para dormir bien? Dudas que resolveremos en segundos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Los trastornos del sueño. Cuéntenos su caso. ¿Puede dormir bien? Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así pueden hacer parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus dudas y comentarios. Luisa, feliz miércoles. ¿Qué tal? Buenas tardes. José, invitados, un gusto saludarlos hoy miércoles y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por conectarse hasta ahora, como todos los días, en directo con este tema tan importante. Los invito para que me escriban todos sus comentarios, preguntas e inquietudes con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden que también nos pueden ver y seguir por Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Así que escríbanme todos esos comentarios y preguntas que voy a estar muy pendiente en las redes sociales. Claro que sí, Luisa, y muy juiciosa leyéndolos para poder transmitir sus preguntas y comentarios. Para hablar de los trastornos del sueño nos acompaña en directo Karen Parejo. Ella es neuróloga de la Universidad Javeriana, también es la directora del Laboratorio del Sueño de la Fundación Clínica Shayo y comisionada de acreditación en Medicina del Sueño colombiana y latinoamericana. Bienvenida, doctora Parejo, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. También en nuestra mesa nos acompaña Carlos Ernesto Bolaños. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en neuropediatría y también en medicina del sueño. Experiencia clínica en manejo de patologías pediátricas y neuropediátricas. Gracias por acompañarnos, doctor Bolaños. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Bien, pero antes de profundizar en este tema con estos dos súper invitados, uno especialista en el sueño de los niños y la otra especialista en los sueños de los adultos, vamos a enfatizar en el contexto. El sueño es uno de los momentos más importantes en la vida de un ser humano. Se estima que el 30% de nuestra vida la pasamos durmiendo. Sin embargo, este momento, caracterizado por la tranquilidad y el descanso, puede sufrir alteraciones que afectan nuestras vidas. Según la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, los problemas del sueño afectan a más del 45% de la población mundial, que actualmente supera los 7.000 millones de personas. Según los expertos, el buen dormir debe cumplir con 3 reglas básicas: duración, continuidad y profundidad. De no hacerlo, se puede ver afectada la vigilia. Por ejemplo, según una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos, alrededor de 250.000 conductores se quedan dormidos diariamente cuando manejan por problemas con el sueño. Bueno, ahora sí comencemos entonces a profundizar sobre este tema y quiero preguntarles, comencemos por entender un poco más a fondo qué es el sueño. Exactamente, doctora, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado fisiológico, es decir, un estado natural del organismo en el cual nos desconectamos parcialmente del ambiente. Hay una menor respuesta a los estímulos externos y usualmente la gente adopta unas posiciones especiales, los ojos están cerrados, etc. ¿Por qué necesitamos dormir? ¿Cuál es la necesidad del ser humano de descansar, de conciliar el sueño? Bueno, los objetivos básicos del dormir, los objetivos básicos del sueño están dados porque hay un momento de
reparación, de nuestras actividades fisiológicas básicas, de el conservar la energía, del recuperar la energía celular, del reconvertir ciertas habilidades de nuestro organismo como la memoria, el aprendizaje y el olvido. Y es muy importante también a la hora de poder hacer un fenómeno de feedback hacia nuestras propias células en muchos de los sistemas corporales, las hormonas, el sistema inmune, es decir, hacer una recuperación de todas esas áreas importantes para nuestro organismo para el día siguiente. Bueno, teniendo claro entonces estos conceptos, ya profundicemos en nuestro tema de hoy, son los trastornos del sueño. Exactamente, ¿qué son los trastornos del sueño, doctora? Los trastornos del sueño básicamente se dividen en tres grandes grupos: la dificultad para conciliar el sueño, que se llama el insomnio, la somnolencia excesiva durante el día y las conductas y los movimientos anormales durante el sueño. Estos tres grandes tipos de alteraciones enmarcan más de 100 enfermedades de sueño que están afectando la vida de las personas hoy en día. Hablemos precisamente, doctor, de las enfermedades más importantes, de los tipos de trastorno del sueño que más se presentan, por lo menos en los colombianos. Creo que es muy importante que lo que dice la doctora Karen, ¿no? Definir el trastorno del sueño no es un solo trastorno, son múltiples enfermedades que puede sufrir una persona, un ser humano, un niño, un adulto, durante el dormir. Y algunas de esas enfermedades son más comunes que otras, dependiendo de las edades. En las edades pediátricas probablemente más que trastornos del sueño en un principio lo que hay son problemas para dormir y probablemente los problemas para dormir no sean patologías reales, sino son malas adaptaciones. Por ejemplo, el insomnio psicofisiológico para ir a la cama para los niños, las alteraciones del movimiento durante el sueño, que son algunos fenómenos que llamamos parasomnias, por ejemplo, que son despertares durante el sueño, anormales, otros fenómenos que son menos frecuentes, que son los trastornos respiratorios durante el sueño y algunos que se mencionan en la parte pediátrica como las apneas del sueño, son más comunes a veces en los adultos o más reconocidos quizá en los adultos, que es la apnea del sueño como patología principal, pero no única. Es decir, es un gran espacio en el que hay diferentes problemas que pueden tener, indagarse, que deben indagarse y que necesitan de apoyo de algunas áreas, algunas veces médicas, otras no médicas. También existen los terrores nocturnos en los niños. ¿Eso exactamente cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Y se puede dar solamente en los niños o en los adultos también? Es una patología de predominio en los niños, es un episodio de predominio en los niños que se da más frecuentemente entre la edad de los 3 a los 5 años, y es un episodio en el que el niño despierta durante el sueño, sobre todo en la parte superficial del sueño, y en ese momento el niño tiene una sensación de miedo, de temor, de angustia, de que algo le está pasando pero que él no puede responder frente a eso. Generalmente son difíciles de calmar, difíciles de consolar y por lo tanto difícil de volver a dormir. No hay una explicación concreta correcta para el terror nocturno o para las parasomnias en general, pero se cree que hay algunas dificultades entre la intención que tiene nuestro cerebro para salir del sueño y estar en un periodo de vigilia y la dificultad que hay en esa transición en algunos sitios de nuestro cerebro con interconexiones que ocurren eléctricamente, que se dan con un patrón que puede ser no el habitual. Y es infrecuente pues, en los adultos, es raro encontrarlo en los adultos. ¿Podríamos hablar que el insomnio es uno de los casos que más se registran de trastornos del sueño? Sí, el insomnio se considera como la dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo o el despertar temprano. Pero más aún se requieren unos síntomas durante el día, porque hay muchas personas que tienen estas dificultades, pero que en el día no tienen ninguna consecuencia. Pero cuando las personas tienen consecuencia en su vida laboral, personal, signos de alteraciones de su estado de ánimo, depresión, ansiedad, alteraciones en la concentración, en la memoria, ya se considera un trastorno. El insomnio en los adultos es la patología más importante y como tú decías, como el 45-50% de la población en el mundo ha sufrido alguna vez un episodio de insomnio, pero se vuelve crónico cuando tiene estas alteraciones durante el día y se cree que más o menos el porcentaje de la población que tiene este padecimiento es de un 6 o al 10% de la población adulta. Bueno, ya vamos a hablar entonces, a profundizar un poco más en las causas y las consecuencias de este tipo de patologías. En las calles por ahora queremos mostrarles que le preguntamos a los ciudadanos
¿Cuáles podrían ser las causas que le generarían insomnio? Pues esto es lo que dice la gente. Creo que lo que causa insomnio son las preocupaciones, no respirar bien, no meditar, sobre todo eso. Yo creo que andar rondando los pensamientos todo el tiempo y en las preocupaciones es lo que hace que se te descontrole como la cabeza y no puedas dormir por la ansiedad que genera tanto pensamiento sin control sobre las preocupaciones. La parte del estrés que hoy en día la gente maneja, de las preocupaciones, y otro pienso que es también la situación de medicamentos o algo también cuando ellos se exceden con esto, crea ese cierto tipo de problemas también. El insomnio es un trastorno del sueño y es causado generalmente por preocupaciones, cuando no son aspectos meramente biológicos. Parte de la situación económica, emocional que contiene este país. La falta de descanso profundo, el estrés, los problemas. Y yo digo que la situación económica. Bueno, escuchábamos a los ciudadanos en general haciendo un balance de lo que nos dijeron, el estrés, los problemas y los pensamientos que no dejamos a la hora de dormir. ¿Es cierto eso? Por supuesto. Esa es la causa principal, especialmente el insomnio de conciliación, ¿no? Las personas que no dejan los problemas en el trabajo, que todo el tiempo están pensando, no solamente en problemas, sino en lo que tienen que hacer el día siguiente, están planeando su vida en la noche, no descansan, y muchas personas, la mayoría hoy en día que están expuestas a todos estos dispositivos con luz azul que alteran la iniciación del sueño, porque la luz es un estímulo para estar despierto, no para dormir. Entonces esa es una de las causas principales también. Hablemos, doctor, de los síntomas, especialmente en niños, y ya hablamos de los síntomas en adultos. ¿Cuáles podrían ser los síntomas que nos ayuden a identificar que nuestros hijos están sufriendo de algún trastorno del sueño? Se levantan y nos cuentan qué les pasó, cómo podemos determinar que no hace parte de una pesadilla, de un sueño, sino que realmente tiene un trastorno, una enfermedad, una patología. Es un cuestionar importantísimo y además es una de las cosas que más difíciles de preguntar tal vez para nosotros mismos los médicos y en general para cualquier persona que se dedica al sueño. Desde el punto de vista práctico lo que hay que hacer es hacer referencia a algunas condiciones. Por ejemplo, cómo respira durante el sueño el niño. Está ahogado, está fatigado, respira rápido, se siente roncar, hace episodios de pausas respiratorias. Esos son unos síntomas de respiración. ¿Cómo se mueve el niño durante la noche? Si su posición corporal casi siempre es en una sola situación o si durante el sueño cambia de posición frecuentemente, tanto que cambia de posición que amanece del otro lado de la cama o se cae de la cama. El otro punto importante es si se despierta durante la noche, qué tanto se despierta durante la noche y cuáles son las causas asociadas a su despertar. El otro punto importante es las características normales del buen dormir, es decir, la higiene normal del sueño, cómo está preparada la familia para adoptar ese buen dormir desde que nacen los niños. Casi siempre nuestras familias colombianas vienen con algunas condiciones de identidad particular de acuerdo a las regiones y cada una de nuestras familias pues induce ese tipo de sueño a sus niños y obviamente los hábitos de dormir también son muy importantes a la hora de averiguar si hay un contexto anormal o un contexto de síntomas que permitan decir que hay alarmas. Y al otro día, la vigilia, si el niño está despierto, si está correctamente despierto, si tiene o no problemas de rendimiento en la escuela, si tiene o no problemas de atención o comportamiento, eso también son síntomas que pueden estar asociados a un problema del sueño. O sea, los trastornos del sueño no solamente tienen que ver con cómo duermo, sino también cuánto tiempo y cómo estoy despierto, ¿sí? También. Es decir, que si no logro estar despierto en el día, sino que tengo que estar en permanente, estar dormido, buscar siempre una siesta, eso también es perjudicial. Claro, por supuesto, pues depende de la edad. Hay condiciones como la siesta que tienden a ser cada vez menos frecuentes a través del tiempo, no solamente por nuestra condición social y cultural, sino también a través del tiempo por la edad. Entre los menores de 3 años, pues es mucho más frecuente que tengan una siesta y que la siesta sea habitual en la tarde. Y entre más pequeños, pues obviamente va a haber más cantidad de tiempo en el día y menor durante la noche.
Desde que nacemos nosotros tenemos unos ciclos muy cortos de sueño-vigilia y en los recién nacidos esos ciclos pueden ser de 3 o 4 horas y por lo tanto a medida que crecemos pues el ciclo va cambiando hacia un ciclo más nocturno y el sueño también va haciéndose más nocturno. Es decir, que si yo tengo un tiempo de sueño total en el día normal para mi edad, para la edad del niño, pues tengo que observarlo de acuerdo a eso, a la estructura de cuánto duerme en la noche y cuánto duerme en el día. Como adulto, ¿cómo logro identificar también que estoy padeciendo de un trastorno del sueño y que no hace parte simplemente de una pesadilla? O como dicen algunas mamás, es que usted comió muy tarde, es que usted no rezó, es decir, una cantidad de cosas y de mitos que hay alrededor del momento de conciliar el sueño. Bueno, antes de hablar de eso, quisiera decir también que la enfermedad o la condición más importante de esta vida en este momento en el mundo es que la gente está durmiendo menos de lo que tiene que dormir, pero voluntariamente, no porque esté enferma, ¿no? Por cuestiones de trabajo, de estudio o simplemente por diversión, llegan tarde a su casa, se acuestan tarde, se tienen que levantar temprano a estudiar, a trabajar y por supuesto al día siguiente están muertos. Entonces, en realidad los problemas de sueño es cuando la gente está en condiciones normales de sueño, si a pesar de tener las condiciones normales para dormir, presentan al día siguiente, tienen dificultades, como te decía, para conciliar, mantener o despertar temprano, o si a pesar de haber dormido bien, al día siguiente se sienten cansados, tienen dificultades en el trabajo, alteraciones en la concentración, en la memoria, irritabilidad, dolor de cabeza, eso nos puede decir que hay algo en el sueño que está fallando y que el sueño está siendo ineficiente. ¿Qué tan saludable es una siesta? Se habla, muchas veces hablamos de lo importante que es de pronto dormir después de almorzar, o no sé a qué hora sea pertinente una siesta, pero ¿es saludable una siesta al día? Pues sí, la primera función del sueño es la reparación. Usualmente cuando uno duerme las horas que debe dormir, para cada uno debe estar reparado en el día. Todos tenemos una tendencia natural entre la 1 y las 3 de la tarde de somnolencia que coincide con la disminución de la temperatura corporal y además con el almuerzo. Entonces esa es una tendencia natural. Si tú has dormido poco, por cuestiones de trabajo, hay una cosa que se llama el power nap, que hacen muchos los americanos, y es que hacen una siesta corta porque eso lo repara, pero en realidad si tú has dormido suficiente y has dormido bien, la necesidad de la siesta disminuye o desaparece. Lo que pasa es que tradicionalmente en algunos países la gente hace siesta, por ejemplo en España, que todo el mundo se acuesta tardísimo, van a trabajar, entonces llegan a su casa, hacen siesta, ¿no? a mediodía y vuelven a trabajar en la tarde porque trabajan hasta muy tarde en la noche, pero eso es una cuestión más cultural que otra cosa, ¿no? Y de hábitos, pero no, la siesta no es absolutamente necesaria. Doctora, ahora sí los síntomas, ¿cómo como adulto reconozco cuáles podrían ser los síntomas de un trastorno del sueño y que me indican que debo ir a consultar a un especialista? Lo primero, fuera del insomnio, que es un problema bastante frecuente del que ya hemos hablado, si la persona se siente cansada en el día, se queda dormida en todas partes y en la noche, al igual que los niños, su compañero o compañera de cama ven que ronca, que hace pausas respiratorias, que se mueve mucho, la cama amanece revuelta y la persona tiene una sensación de sueño no reparador, hay algo que ya está afectando el sueño. Las pesadillas no son tan normales. Digamos que en algunas situaciones pueden llegar a ser un trastorno de sueño y que están relacionadas también con situaciones de estrés o ansiedad, pero pueden llegar a ser un trastorno de sueño cuando esto afecta la calidad de tu día o cuando esto genera mucha angustia o desesperación. Entonces hay una serie de trastornos de movimientos, de conductas anormales, de motivos respiratorios o simplemente de ansiedad y estrés que afectan la calidad de la vida de una persona, y eso es necesario que una persona consulte ante alguno de estos síntomas. Perfecto, hasta ahora vamos a interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Luisa Barberi. José, a esta hora hacemos contacto con las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales acerca de este tema. Empezamos con Andrés Villa. Sufro de insomnio gracias a un trabajo a turnos que tuve por más de 15 años. Mi situación empeoró cuando el cansancio se hizo crítico, mantenía con ataques de nervios y ansiedad. Alejandra Carrascal. Sufro de insomnio hace 2 años y a pesar de las pastillas que me recetó mi médico, no he logrado tener un control. Es desesperante el no poder descansar y pegar el ojo en la noche después de un día agitado.
Y Beatriz Bedoya dice, mi insomnio fue el culpable de mi separación con mi esposo. Dormíamos juntos, pero como toda la noche daba vueltas, incomodándolo a él, pasamos a dormir en cuartos separados y luego la separación. Ahora, José, preguntas para nuestros invitados aquí en estudio. Para la doctora Karen, Mauricio Quintero nos dice, ¿se es más propenso a sufrir de trastornos del sueño en edad adulta? No necesariamente, no necesariamente. Somos más propensas las mujeres a tener algunas enfermedades como el insomnio, y en los hombres es más frecuente tener una apnea de sueño por la constitución, por la deposición de grasa en los tejidos. Entonces, digamos que algunas enfermedades son más frecuentes en algún género y algunas más frecuentes en los niños, por ejemplo, las parasomnias. Entendido. Luis. Para el doctor Carlos Bolaño, Sara Mejía dice, ¿qué hacer cuando sufro de trastornos de sueño constante y ya me causan una terrible ansiedad en el día que no la permiten concentrarse ni en el trabajo, ni con la familia, ni en la vida social? Ese aspecto de primero saber qué es el trastorno de sueño es bien importante, o sea que delimitar cuál es el problema que tiene esta persona es útil y necesario. Y a veces las personas que tienen, por ejemplo, dentro de los trastornos de sueño el insomnio, pues sufren mucho y tienen esa ansiedad porque se genera un círculo negativo de querer dormir, llegar a dormir y no poder dormir y otra vez pensar en dormir. Entonces la ansiedad produce más ansiedad definitivamente. La condición a veces para niños y adultos es que se verifiquen y se revisen primero las sensaciones normales o anormales que tenga al momento de dormir y durante el sueño, y además las condiciones de vida del sueño para prepararse para dormir. La higiene del sueño, tanto en los niños como en los adultos, es fundamental para definir un mejor ir a dormir. Bueno, ahora me recuerda, para hablar de la higiene del sueño, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes para que vayan haciendo estos paso a paso con los niños y con los adultos para poder tener una buena higiene del sueño? Luis, ¿usted tiene más preguntas? Sí, José, una pregunta que nos escribe Chanita Milena, Robinson Gualteros y Miriam Acero en Facebook. Una pregunta pues ahí muy reiterativa y es, llevo días sin poder dormir bien, tengo ojeras, ¿qué debo hacer y qué es bueno para quitarlas? Las ojeras. Hoy no estamos hablando de la parte estética, ¿no? Estamos hablando de la higiene y de la salud del sueño, pero ¿qué podemos decirle? Es decir, las ojeras, ¿por qué se presentan entonces cuando no dormimos? Para poder que ella entienda un poco más este tema. Las ojeras. Bueno, yo creo que el no dormir genera alteración de varios sistemas, del sistema inmunológico, del sistema hormonal, de las cosas que nos ayudan a reparar durante la noche. Entonces es posible que haya una situación proinflamatoria, ¿no? Entonces si uno tiene una tendencia a la inflamación, pues va a aparecer inflamado, cansado, con las ojeras, con taquicardia. Hay personas que se le cae el pelo, se parten las uñas, etcétera, porque el sueño tiene una función reparadora en el organismo. En los niños ayuda a crecer y en los adultos ayuda a reparar los tejidos, de manera que es un estado proinflamatorio, y hay más susceptibilidad a infecciones respiratorias, por ejemplo, a cáncer. En las personas que hacen turnos, o sea, que han hecho turnos durante la vida, por ejemplo, hay grandes grupos de enfermeras, se han hecho estudios en la Universidad de Harvard en las que las enfermeras tienen una mayor tendencia a cáncer de seno, cáncer de colon, etcétera, de manera que es un estado proinflamatorio la mala condición de sueño. Usted hablaba de las enfermeras y de muchos trabajos de personas que trabajan en la noche. Si duermen en el día, ¿es igual de reparador que en la noche o necesariamente necesitan dormir en la noche? Bueno, el sueño en todos los humanos y en la mayoría de los animales se hace en la noche. Los ciclos, el sueño y la vigilia están determinados por los ciclos de luz y de oscuridad, y nunca una persona si trabaja en la noche podrá estar igual de reparado que si duerme en condiciones naturales, de manera que para las personas que trabajan por turnos, que ya es una necesidad de este mundo, en las 24/7, pues hay que hacer una serie de ordenamiento de los turnos y de siestas durante el turno que ayuden a que la persona no llegue tan mal. Pero cuando llegue a su casa tiene que dormir unas horas y hay que tener unas condiciones apropiadas para poder dormir en el día. Por ejemplo, se recomienda que las personas no salgan
salgan de turno tan en la mañana, sino un poquito cuando está oscuro, que lleguen con gafas oscuras, que lleguen a su casa y el cuarto esté oscuro, las cortinas cerradas y demás, porque este promueve que la persona pueda dormir un poco durante el día, pero nunca la reparación va a ser igual y nunca se podrá voltear el reloj biológico al revés. A esta hora tenemos llamada de nuestros televidentes. Pilar Pineda, su pregunta, opinión, buenas tardes, ¿cómo está? Pilar, la escuchamos, se nos durmió. ¿Aló? ¿Cómo está Pilar? ¿Cómo me le va? La escuchamos, su ¿Aló? pregunta, opinión, buenas tardes. ¿Para participar en el programa? Sí señora, ya está al aire, cuéntenos. Buenas tardes, mira, lo que pasa es que, bueno, yo tengo 45 años. Sí. Y desde hace 10 años sufro de trastorno de ansiedad. Yo estuve con psiquiatra y estuve medicada 5 años, pero me fueron cambiando los medicamentos y ninguno me sirvió para dormir. Lo que me sirvió fue la medicina natural. Eso me sirvió, controlé un poco el sueño, pero desde hace unos meses otra vez volví a empezar. Nada, ya otra vez empecé con la medicina natural, nada, otra vez fui al médico, me recetaron pastas y absolutamente nada. Y si duermo es por tiempos, cada rato me despierto, entonces ya no sé ni qué hacer porque nada me quita. No sé si me podrían como colaborar. Claro que sí, Pilar. Karen, ¿qué podemos decirle? Muchas gracias, Pilar. Bueno, Pilar, el sueño, como les decía inicialmente, es un proceso natural del organismo y cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos porque no estamos durmiendo bien, digamos que una persona dormía de 10 de la noche a 6 de la mañana y hoy en día porque duerme mal, entonces se acuesta a las 8 de la noche para ver si duerme más o se levanta más tarde a ver si duerme más, esto altera aún más las condiciones de sueño, entonces hay que tratar de mantener unos horarios regulares, especialmente la hora de levantarse, que es lo que fija nuestro reloj biológico, y hay en las personas que tienen ansiedad, depresión o que tienen algunos problemas emocionales más importantes, hay un método que se llama la terapia cognitiva comportamental que ayuda a las personas a regular sus ciclos de sueño, a no hacer lo que no se debe hacer durante la noche. Es posible que requiera algún tipo de medicamentos, pero tiene que ser muy regular en sus horarios, tiene que hacer ejercicio por la mañana, que también ayuda a que esté más despierta, más activa, a disminuir los niveles de ansiedad, pero toda la terapia cognitiva comportamental es muy difícil explicar en este momento y además depende de las condiciones de cada quien, de sus horarios de trabajo, etcétera, ¿no? La recomendación entonces para Pilar es que tiene que consultar. Tiene que consultar, sí. Tenemos otra llamada. Alonso Gómez desde Bogotá. Alonso, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo escuchamos. Bien, sí, señor. Mire, hágame un favor, yo ya llevo varios años sin poder dormir tranquilamente y cómodamente, sufro de mucho insomnio. Fui al médico y me dijo que me iba a formular unos antidepresivos y pues para poder conciliar el sueño. Ahí en ese caso, ¿qué debo hacer? Doctor, ¿qué le podemos decir? Varios años sin poder dormir. Bueno, Alonso, muchas gracias por la llamada y una de las particularidades que tiene el insomnio es que en general es una enfermedad crónica, y es una enfermedad crónica porque la forma en la que nuestro cuerpo responde frente a la ausencia de sueño, a la falta de sueño, es una forma sistémica. Entonces, como decía la doctora Karen, es una circunstancia en la que la inflamación, el sistema inmune, el sistema cardiovascular y respiratorio están siempre alterados y por eso pues Alonso tiene problemas crónicos para dormir. Vuelve otra vez a la pregunta inicial y es que ¿cuál es la causa principal de su insomnio? Puede tener muchas de esas condiciones de base de esa propia enfermedad. Y volver otra vez hacia el impacto que tiene el insomnio crónico al día siguiente, pues permite decir que para él lo mejor es iniciar un proceso de acondicionamiento de sus horarios de sueño, acondicionamiento de sus estados normales del trabajo, del deporte, de la alimentación y de las condiciones que predispongan para dormir durante la noche o dormir bien y obviamente estar pendiente de su salud emocional y física en términos globales. Asistir al médico, asistir al psicólogo para poder lograr estabilizar esas sensaciones de tipo emocional que seguramente también lo aquejan. A esta hora tenemos llamada también de Teófilo Trujillo desde Bogotá. Don Teófilo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Su pregunta, opinión? Bien, sí, señor.
Lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí. Don Teófilo, lo estamos escuchando. Sí, muy buenas tardes. Sí, señor, su pregunta o opinión. No pudimos comunicarnos con don Teófilo. Bueno, hagámosle una recomendación a nuestros televidentes. Usted nos hablaba algo de la higiene del sueño. Exactamente de qué se trata la higiene, no sé si lo podemos decir paso a paso, de qué se trata, sobre todo en niños, y usted nos ayuda con los adultos. Perfecto, sí, la higiene del sueño en los niños es digamos que ciertas pautas que debemos tener nosotros como familia o como padres si estamos encargados del cuidado de los niños, y es cómo hacer para que ellos vayan a la cama a dormir. En primer lugar, entonces hay que acondicionar el sitio para dormir, y acondicionarlo quiere decir que tenga una buena ventilación, baja luminosidad, disminución de las posibilidades que tenga exagerado frío, exagerado calor, y de acuerdo pues a la zona del país en donde vivamos, pues también al uso de ciertos aparatos. Disminuir el uso al máximo de aparatos electrónicos que produzcan luz a la hora de dormir, televisores, computadores, celulares, etc. Obtener siempre un horario habitual para dormir desde muy pequeños. Entre más pequeños se inicia el proceso de normalización del horario de sueño, pues mucho mejor para ir a dormir bien. Y tener un horario también para despertar. Esas condiciones asociadas al periodo de acostumbramiento para dormir, de preparación para dormir con lo que hagan usualmente en la casa, puede ser un baño, puede ser un cambio de ropa para ponerse la pijama, el cepillar los dientes, el evitar comidas copiosas una hora antes de acostarse, para el niño también es benéfico en ese caso, el evitar situaciones o emociones que sean altas a la hora de acostarse, entonces evitar el ejercicio extenuante, el ejercicio que sea aeróbico una hora antes de acostarse. En los niños pues obviamente revisar el tema que tiene que ver con el acompañamiento para ir a la cama, que algunos lo necesitan, otros no, y todo ese perfil de pautas pues ayudan a que los niños tengan un mejor dormir, y la preparación para el dormir pues sea más fácil para toda la familia. Doctor, la música, hay personas que deciden ponerles música a los bebés para que puedan entrar en ese trance del sueño. ¿Es sano ponerles música? A ver, yo creo que nosotros los seres humanos venimos preparados para estar en un momento de penumbra, y en la penumbra, en el campo, no en la ciudad, sino en el campo, hay silencio, y hay sonidos de animales y hay sonidos de la naturaleza. Entonces, algunas personas dicen que podría promoverse también el silencio más que el uso de ciertos estímulos auditivos. En general, el inicio del sueño, cuando nosotros vamos a iniciar el sueño, el inicio pues es corto. Parece que fuera prolongado para muchas personas, pero realmente es corto. Sí. Y lo que se necesita es más tranquilidad, silencio, y evitar la luz. Esas son ¿Qué tan saludable básicas. es levantarlos, sobre todo cuando tienen menos de 6 meses, que los niños se duermen tipo 7 de la noche y a las 11, 11 y media se les levanta para darles una última toma de leche para que puedan pasar la noche hasta el otro día a las 5 o 6 de la mañana? ¿Es saludable ese sistema? A ver, a esa edad, los 6 meses, en general, los niños después de que cumplen más o menos 3 meses empiezan a tener una tendencia a dormir casi toda la noche, o a intentar dormir el mayor tiempo en la noche, y se levantan 1 o 2 veces. La asociación entre la alimentación y el despertar usualmente no es tan positiva, porque perpetúa el hecho de tener siempre que estar asociando que el niño se despertó, se puso a llorar, y el alimento, o el seno, o la lactancia materna, o un tetero. Entonces, en general, estos chicos pueden pasar toda una noche sin necesidad de tener un alimento. ¿Desde las 7 de la noche hasta qué hora? Desde las 8 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Okay. Y más o menos en la práctica lo que sucede es que los niños se acuestan, o con las familias se acuestan entre 8 o 9 de la noche, y se levantan hacia las 5 de la mañana. Y en general el niño en esa edad en la que tienen esa transición entre todavía estar dormido y despierto, pues tienen más o menos dificultades en el momento de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, y es ahí cuando se despiertan. Entonces no es que sea recomendable, sino que es a veces lo que sucede. Pero entre menos exista la posibilidad de asociar el despertar con un alimento en esa edad, pues va a ser mejor. ¿Qué se debe hacer entonces?
En lo posible, intentar verificar la condición de sueño del niño, si está bien en un sitio seguro, si está en un sitio calmo, si está en un sitio oscuro, si está en un sitio silencioso, si él tiene el suficiente calor o el suficiente frío. Esta mañana, por ejemplo, una paciente me preguntaba y me decía, ¿yo qué hago con mi hijo si yo vivo en una zona donde hay tabernas y no sé qué hacer? Mi hijo no puede dormir sino hasta que cierren las tabernas a las 11 de la noche. Deme un medicamento, doctor, para que el niño duerma. ¿Cómo puedo hacer yo para cambiarle el sueño a ese niño? Lo que tengo que hacer es un cambio en las actividades sociales de todo el mundo, de todas las personas que están a su alrededor. Y obviamente una de esas condiciones pues va a ser eso, el estar en paz, en silencio. Bueno, un completo informe de nuestro doctor invitado Carlos Ernesto sobre el higiene del sueño en los niños. Ya vamos a hablar de la higiene en el sueño en los adultos con la doctora Karen Parejo, la neuróloga que tenemos invitada el día de hoy. Pero antes vamos a recibir esta llamada. Lina Arias desde Bogotá. Lina, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. La escuchamos. Lina, la escuchamos. ¿Aló? Creo que nuestros televidentes están en siesta. Lina, ¿Aló? ¿nos escucha o no? Sí, aló. ¿Listo? Mira, lo que pasa es que mi esposo tiene 35 años. Sí. Mi esposo tiene 35 años, él duerme 8 horas normal, pero él ronca mucho durante la noche. Él durante el día tiene mucho sueño, se queda dormido todo el tiempo. No sé si es por el tema del ronquido, él no sufre de sobrepeso afortunadamente y pues no sé si sea un tema de apnea del sueño, no sé ustedes qué me pueden recomendar. Lina, muchas gracias por su llamada, doctora Karen. Bueno, parece que sí tiene una apnea de sueño. El sobrepeso es una condición, pero no es una condición sine qua non. Sabemos que las personas delgadas también pueden tener apnea de sueño, porque tienen una predisposición genética. El ronquido no es normal en ninguna edad, ni en los niños ni en los adultos. Y personas que han roncado toda la vida terminan haciendo problemas de debilidad de las paredes faríngeas y terminan haciendo trastornos respiratorios durante el sueño. Lo más importante, fuera del ronquido, y no sé si ella no nos contó si hacía pausas durante la noche respiratorias, pero el hecho de dormir adecuadamente en condiciones normales, suficientes horas, y estar somnoliento en el día, pues ya es una clave de algo que está pasando, y lo más probable es que sea un trastorno respiratorio durante el sueño. Otra persona que tiene que ir a expertos a consultar. Fernando Sandoval desde Bogotá. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su pregunta o opinión, Fernando. Yo tengo sueño, entonces yo quiero saber qué se puede hacer ante eso o qué es conveniente. Usted me decía que tenía apnea del sueño, ¿sí? Sí. Sí, apnea del sueño tiene don Fernando. Gracias, don Fernando. Bueno, depende de la severidad de la apnea y depende de la severidad de los síntomas, ¿no? La apnea del sueño, algunos expertos mundiales dicen que a pesar de no tener síntomas, cuando uno lo encuentra lo tiene que tratar, porque es como tener el examen del colesterol alto debido al riesgo cardiovascular que implica tener una apnea de sueño. ¿Cuál es el riesgo precisamente de la apnea del sueño y el riesgo más... digamos, ¿se puede llegar a la muerte por sufrir este tipo de enfermedad? Es una enfermedad muy prevalente en la población mundial y está asociada a un riesgo cardiovascular, especialmente a hipertensión arterial, diabetes, arritmias cardíacas. Hay algunas personas, es raro, pero pueden hacer paros durante la noche y muerte súbita. De manera que es una enfermedad importante. El primer síntoma es la somnolencia durante el día, porque durante estas pausas respiratorias el cerebro se alerta para que los músculos vuelvan a su posición, digámoslo así, y las personas puedan seguir durmiendo. Pero la primera consecuencia es el cansancio. Durante el día la somnolencia persistente, el dolor de cabeza y los otros síntomas de los que hemos hablado cuando no se duerme bien. Pero además durante la noche puede haber arritmias, infartos, empezar a tener hipertensión arterial de difícil manejo, diabetes, sobrepeso. De manera que por eso es importante tratarla. Ahora, de acuerdo a la severidad, la apnea tiene unos números, cuando se hacen los estudios de sueño en laboratorio, unos números que dicen si es leve, moderada o severa. Depende de la condición del paciente. Usualmente en apneas severas, con medidas posicionales, disminución de peso, si tiene alguna alteración en las vías aéreas se corrige, no hay nada más que hacer. En apneas leves o moderadas hay unos dispositivos también que hacen los odontólogos especialistas en sueño, que se llaman los dispositivos de avance mandibular,
que jalan el maxilar inferior y la lengua hacia adelante y disminuyen la obstrucción que generan estos tejidos durante la noche cuando el paciente duerme boca arriba. Y en apneas severas, casi siempre el tratamiento es con un aparato de presión positiva, que es un compresor de aire que manda aire a presión a la vía aérea y mantiene la vía aérea abierta, que se llama el CPAP o el BiPAP. Sí, duermen como con una máscara que les está bombeando constantemente aire a presión. Exacto, es un compresor y entonces por medio de la máscara se inyecta. ¿Y si se puede conciliar el sueño? Por supuesto, y la gente que tiene síntomas le cambia la vida completamente, amanecen perfectamente, se sienten muy bien, disminuye el riesgo cardiovascular, de manera que si la persona lo necesita, lo debe usar. ¿Y eso está dentro del POS? Sí, señor. Imagínese, ¿y cuánta gente hay que no sabe que realmente le pueden proveer eso las EPS? Así es. Bueno, hasta ahora tenemos llamada de Ruth Verdugo desde Bogotá. Doña Ruth, buenas tardes. ¿Pregunta o opinión? Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. La escuchamos. Acá levantándome de un sueño, una siesta larga. Ah, bueno, qué rico que puedo descansar, doña Ruth. Cuéntenos. Sí, lo que pasa conmigo es que yo duermo bien, yo logro dormirme bien, pero entonces cuando voy a despertar no logro hacerlo, o sea, el cuerpo no me responde, yo escucho todo lo que sucede en la casa, quién se está moviendo, yo escucho todo, pero el cuerpo no lo muevo, pero ni un poquito, y me causa una ansiedad terrible, terrible, que a veces se me quita como hasta la respiración. Sí. Y yo siento, no sé, como que me voy a morir, no sé, pero no me responde ni mover un dedo ni nada. Quisiera saber, ¿eso es un trastorno del sueño o qué? Sé que debo hacer una consulta más profunda con uno de los doctores, pero por lo menos que me orienten qué hacer. Esa es la idea, poderle dar los primeros tips para que usted pueda entender qué le puede estar pasando Ruth. Pues por lo menos Ruth se levantó a ver el programa, logró moverse. ¿Qué podemos decirle, Carlos? Después de una siesta larga, que esté atenta es muy bueno. No es fácil. Ruth creo que tiene unos síntomas de un problema que se llama puede ser una condición que es el despertar durante el sueño REM o la parálisis del sueño REM. Sí. Y es habitual en algunas personas que pueda suceder de forma esporádica esa sensación de despertarse y no poder mover las extremidades, no poder mover ni los brazos ni las piernas. ¿Es como una parálisis del sueño? ¿Existe la parálisis del sueño? Es una parálisis del sueño, en una parte del sueño que se llama sueño REM, que es un sueño en el que hay una disminución del movimiento del cuello hacia abajo, está anulado ese movimiento. Entonces las personas en algunos momentos pueden salir de esa transición de ese sueño para despertar, y en ese momento es cuando tienen la sensación de que no pueden moverse, de que están impedidos, de que están paralizados. No pueden hablar, no pueden decir nada. Para gesticular, para mover los brazos o las piernas. Entonces es una sensación inminente de miedo, de angustia, pero la mayoría de las veces, si no se acompaña de otras circunstancias, como de los problemas que hemos venido hablando durante el programa, que son de circunstancias de enfermedades respiratorias durante el sueño, u otros trastornos durante la vigilia, o asociaciones de problemas de movimiento durante el sueño, pues en general no es un síntoma preocupante, sino que puede ser un síntoma de un sueño prolongado durante el REM, o de que a veces las personas pueden hacer turnos o trasnochos excesivos, y al día siguiente la recuperación del sueño hace que tengamos esos periodos más prolongados y por lo tanto tener esos episodios. ¿Eso no puede ser un tipo de epilepsia de pronto también o no? No con esa sintomatología. Durante el sueño sí puede haber epilepsia, y las crisis durante el sueño, más bien, en vez de ser crisis de parálisis, son crisis de movimientos automáticos, de movimientos exagerados, de movimientos que son en algunas ocasiones coordinados, como movimientos automáticos de las manos con una sensación de que estar comiendo, sensación de estar escribiendo, o sensaciones de pedaleo de las piernas, o simplemente un movimiento errático corporal total en el que es difícil de despertar inclusive la persona durante ese episodio, al contrario de la parálisis. Entendido. Hasta ahora recibimos otra llamada de don José González. Buenas tardes, don José. Muy buenas tardes, José Fernando. Un saludo para usted y para todos sus invitados. Muchas gracias, don José. Lo escuchamos. Mire, es sencillamente una consulta. Mi señora tiene problemas de sueño hace mucho tiempo. Sí. Pero entonces hay una cosa que sucede, y es que, por decir algo, ella se queda dormida a las 9 de la noche y más o menos a la 1:30 de la mañana se despierta y no se vuelve a dormir en toda la noche. Y eso es un ciclo que se repite día a día. ¿Qué pasa? En el día no se siente cansada,
trabaja normalmente, no bosteza, no le da sueño, en la noche llega un poquito cansada pues la cuestión del trabajo, pero se queda dormida, como le digo, rápidamente a las 9 de la noche por tarde, y a la 1:30 de la mañana está despierta y ya no vuelve a dormir. El hecho de que duerma tan poquito, pues obviamente debe ser preocupante. ¿Por qué? Porque es una jornada muy corta, y quería preguntarle a los doctores si eso tiene alguna repercusión, tomando en cuenta que ella no se siente cansada durante el día. Doctora Karen, gracias, don José, muy amable. Bueno, pues habría que investigar si ella ha dormido siempre así o si es una cosa nueva. La mayoría de los adultos necesitamos más o menos entre 6 y 8 horas para sentirnos descansados, pero hay un pequeño porcentaje de la población que necesita menos de 6 y otro pequeño porcentaje de la población que necesita más de 8. Puede ser que ella sea una de esas personas que se llama un dormidor corto, porque si ella no tiene síntomas diurnos, pues, y no está afectando para nada su salud, pues no tendría ningún problema. Pero lo que no nos contó él es cómo era su historia previa, si esto apareció hace poco o si ella siempre ha sido así. O sea que uno puede dormir 4 horas, 3 horas y con eso puede reparar el sueño. Usualmente no tanto. Sí, no, los dormidores cortos, ella duerme 3, 4 horas y media. Ajá. Sí, usualmente los dormidores cortos son de alrededor de 5 horas. Y se siente perfecto, y se siente, exacto. Entonces cada persona también tiene su propio ciclo, su propio reloj. Y hay gente que consulta porque dice, yo no duermo 8 horas y yo le he oído a usted que dice que me voy a morir si no duermo. No, en realidad cada uno tiene su propio ciclo y su propio, pero cada quien tiene que saber cuántas horas necesita para sentirse reparado, y cuando lo hace y algo no funciona, pues esa misma persona sabrá que algo está pasando. Perfecto, hasta ahora queremos interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Luisa Barberi. José, a esta hora tenemos 2 comentarios y 2 preguntas para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy en estudio. Por aquí Manuela Murcia dice, la práctica de alguna actividad física es fundamental. Sufría de insomnio y gracias a ejercicios de yoga, relajación y respiración, mi sueño en la noche mejoró de manera radical. Alejandra Mendieta dice, mi sueño casi siempre es normal, pero siento que en ocasiones cuando estoy estresada o pensativa de un tema particular, no puedo pegar el ojo en toda la noche. Ahora, José, preguntas para nuestra doctora Karen. Dicen, ¿por qué siento cansancio, pero al acostarme no logro conciliar el sueño? Cuando las personas están durmiendo mal, empiezan a hacer una relación anormal con su cama, digamos, ¿no? Y la cama es un sitio no donde van a descansar, sino donde van a sufrir. Entonces estaban con sueños, se van a la cama, inmediatamente se despiertan y empiezan a pensar que no van a dormir, que otra noche terrible, etcétera. Entonces hay que cortar esa asociación, y eso es parte de lo que hablamos de la terapia conductual. Tienen que volver a tener una buena relación con su cama, pero eso se hace con unos ejercicios especiales. Perfecto, Luisa. Ahora, doctor, Carlos Marín dice, tengo un sueño muy liviano, con cualquier cosa me despierto, lo que dificulta que pueda dormir bien y descansar. ¿Qué puedo hacer? Lo que dice Carlos en la pregunta es que seguramente el sueño superficial de él es mucho más frecuente durante toda la noche. A veces algunas personas pueden tener ese sueño superficial cuando tienen problemas respiratorios durante el sueño, y eso no les permite profundizarse en el sueño. Entonces una de las conductas sería evaluar o preguntar a su compañero o compañera de habitación si él tiene algún síntoma durante el sueño que le impida respirar bien. Bueno, y para terminar, doctora, yo le agradezco mucho que usted nos pueda regalar a todos los televidentes unas herramientas, unos tips para poder tener una buena higiene del sueño, sobre todo en adultos. Y muchas gracias de antemano por estar acá con nosotros. Muchas gracias, José Fernando, por la invitación. Las medidas de higiene de sueño son solamente unas medidas de hábitos saludables de sueño. Entonces, lo que se recomienda es que tengamos una hora más o menos parecida siempre para levantarnos, que hagamos ejercicio en la mañana, que en la noche nos desprendamos de todos los aparatos, tanto de la televisión como del celular, del computador y de las tabletas que impiden la conciliación del sueño natural, que hagamos una comida liviana en la noche, y que si no podamos dormir no estemos en la cama, pero no hagamos actividades con luz, porque eso termina afectando. La gente que no puede dormir a veces prende el televisor y hasta ahí ya eso lo acabó con todo. Entonces hay que tratar de mantener hábitos saludables, como decía el doctor con respecto a los niños, tener una habitación cómoda, con buena temperatura, oscura, limpia y sin ruido, hace que podamos dormir mejor.
Doctor Carlos Ernesto Bolaños, ¿qué recomendaciones podemos darles a esas madres que están intentando que sus hijos tengan una buena higiene del sueño, que puedan conciliar el sueño y que al otro día estén activos? El curso de ser padres para dormir es creo que el más complejo de todos, y las dificultades en el sueño de los niños existen, son válidas, son amplias. Eso como conclusión, porque creo que es importante que a las personas les quede eso, que existen los problemas de sueño en los niños y que es una patología habitual. Y para las madres y padres es paciencia, porque la constancia hace que los hábitos del sueño se conviertan en un sueño normal, que va a ser un sueño normal para toda la vida del niño. Perfecto, y además asumirle el insomnio durante la época de crianza, porque si es algo cierto es que los papás no dormimos durante esa época y ojalá no nos quedemos en esa situación. A ustedes muchas gracias de verdad por compartir con todos ustedes su experiencia y conocimiento, con todos nuestros televidentes, y a ustedes gracias por estar siempre conectados en redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes, ya saben, a las 5 de la tarde en nuestra cita para hablar de temas de interés general. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirme en Twitter o Instagram @josefdopatino o al correo electrónico que aparece en pantalla en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.